Señores, buenos días, sean todos bienvenidos a su programa radial J5 Interactivo, un espacio diseñado para que civiles y militares se den la mano. El pasado jueves cumplimos 2 años al aire y lo celebramos junto a ustedes y le agradecemos como siempre el apoyo que nos brindan nuestras autoridades militares, encabezada por el señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa del Ejército de República Dominicana y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, capitán de navío Augusto Alberto Lizardo González de la Armada, quien el pasado programa fue el que condujo esa edición. Le agradecemos como siempre su sintonía. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @mdefensard y por la dial 106.9 para la zona metropolitana, 102.7 para todo el país. Si usted es de los que prefiere ver a nuestros invitados y a las conductoras del programa, puede entrar a la página, a nuestro portal digital hfa.mil.do. Quienes habla Camila López. Hoy me hago acompañar de la asimilada militar licenciada en Comunicación Social Erika Peña y también la asimilada militar licenciada en Comunicación Yanivel Luna. Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Yanivel, vamos a darle apertura como siempre al programa con la palabra de Dios. Isaías 61:11. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en el presente todas las naciones. Señores, agradecerles por estar con nosotros todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de la voz de las Fuerzas Armadas. Ahora vamos a hacer una breve lectura de las informaciones más destacadas en torno a las Fuerzas Armadas. La Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, General de División Gregorio Luperón, bajo la dirección del coronel Freddy Marte Acosta del Ejército de República Dominicana, en conmemoración al 202 aniversario de la independencia de Centroamérica, realizó un ciclo de presentaciones relativas a la historia, cultura y tradición de los países centroamericanos, amigos que participan en la especialidad de Comando y Estado Mayor Conjunto de este Ministerio de Defensa. También como parte de estas actividades de integración y la hermandad que desarrolla la Universidad Nacional para la Defensa, UNADE, los cursantes de la especialidad y maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario realizaron un acto cultural para conmemorar la independencia de Centroamérica y México. Asimismo, por instrucciones del señor Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, los cuerpos especializados y las dependencias del Ministerio de Defensa reciben comisiones del Plan de Inspección General Extraordinario. Esto es con el objetivo de determinar la listeza operacional del personal, su buen funcionamiento y la conservación y estado de las diferentes áreas que conforman estas unidades. En otro orden, con el objetivo de que los delegados conozcan su rol y papel como funcionarios, la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los integrantes de las Fuerzas Armadas, mejor conocido como COPINFA, desarrolló el taller Rol del Delegado, donde estos recibieron formación de cómo interpretar los estados financieros, cómo interpretar el orden parlamentario de la entidad cooperativa, sus leyes y normas, las cuales rigen el cooperativismo, entre otros temas. Este taller inició con los delegados que pertenecen al Ejército de República Dominicana y luego seguirán con la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. Para finalizar, estudiantes del curso de Comando y Estado Mayor recibieron una capacitación titulada de cómo identificar si un billete es auténtico, donde aprendieron a detectar billetes falsos y evitar ser víctimas de esta actividad ilícita. Hasta aquí las informaciones más destacadas con referencia a las Fuerzas Armadas. Señores, antes de irnos a la pausa, recordarles seguirnos en nuestros medios digitales como @mdefensard. Ya regresamos. Y regresamos a su programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Como siempre, tenemos ediciones muy importantes y en esta ocasión no es la excepción. Hoy vamos a abordar en nuestro programa el tema conservación de aves nativas, endémicas y migratorias en la República Dominicana. Sabemos que la protección y conservación del medio ambiente es esencial para el futuro de nuestro planeta.
Eso se debe principalmente a que todos los seres vivos, incluidos los humanos, dependemos de muchos bienes y servicios ecosistémicos que la naturaleza nos proporciona. Razón por la que desde Fuerzas Armadas se gestan diversos proyectos orientados a proteger la flora y la fauna del país. Y para esto, y para tocar este tema en el día de hoy, tenemos como invitado al señor Simón Guerrero, quien es el asesor académico y de investigación de la Universidad Nacional para la Defensa del Ministerio de Defensa. Bienvenido, Simón Guerrero, un placer para nosotros tenerlo en cabina el día de hoy. El placer es recíproco, yo estoy muy contento de esta oportunidad de dirigirme a su interesante y variada audiencia sobre un tema que es vital para el país y que además forma parte de la misión de las Fuerzas Armadas, porque la flora, la fauna, las áreas protegidas, los recursos naturales son parte de la patria, de la nación, aunque a veces se olvida, de lo que podríamos llamar la patria natural, que es la patria que existía mucho antes de que llegaran no solo los europeos, sino incluso los taínos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Sabemos que es muy importante proteger la flora y la fauna porque son el pulmón de todos los países. Nada, vamos a iniciar con una preguntita para poner en contexto a la gente que nos escucha a través de las redes sociales y también en nuestro canal de YouTube y en vivo a través de esta radioemisora cultural. ¿Qué son las aves? Para introducir el tema, ¿no? Sí. El rasgo característico de las aves, hay un rasgo que es exclusivo de las aves. Las aves son los únicos animales que tienen plumas. Aunque a veces esas plumas están tan modificadas, como en el caso, por ejemplo, de los pingüinos, que hay mucha gente que creen que no son aves, porque a simple vista las plumas de los pingüinos no parecen plumas, pero cuando las vemos en un microscopio vemos que tienen todas las estructuras de las plumas. Así que ese es el rasgo característico, porque mucha gente dice, no, pero que ponen huevos, los insectos ponen huevos o los reptiles ponen huevos y no son aves. O sea que tener plumas es la característica sin la cual un ave no sería ave. Esa sería la definición más simple. Hay que agregar que las aves son probablemente el animal, del reino animal, el que despierta mayor atracción entre los seres humanos, el grupo que ha tocado con más fuerza la imaginación de los hombres y por eso abundan en todas las mitologías, en todas las historias, en todas las literaturas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las aves endémicas, nativas y migratorias? Sí, esas categorías han ido cambiando, pero en principio las categorías eran nativas, que se refiere a todas las aves que existen naturalmente aquí, es decir, que ya vivían aquí cuando llegaron los europeos. Eso es un grupo general. Entonces, se usaba también la categoría residente para referirse a aquellas especies que se reproducían aquí. Claro, si es nativa, debe ser residente. El término endémico se reserva para aquellas aves que existen exclusivamente en nuestra isla. Recuerden que desde el punto de vista ecosistémico, somos una isla, la isla Hispaniola o la Española, como también se dice, de manera que incluye el territorio haitiano. Para los fines ecosistémicos somos una sola isla, aunque claro sabemos que somos dos países diferentes. Hay algunas especies que son endémicas exclusivas de Haití, otras que son endémicas exclusivas de República Dominicana y algunas que las compartimos, que existen en ambos territorios. Pero una especie endémica quiere decir que es una especie que en estado natural solo se observa aquí. Si aparece un ejemplar en cualquier otro país, fue que lo llevaron de aquí o desciende de una que llevaron de aquí, pero son exclusivas nuestras. Es importante agregar
que nuestra isla, de todas las islas del Caribe, es la que tiene una mayor cantidad de aves endémicas. Acaban de declarar una más, o sea que ya tenemos 36 aves endémicas. Más que Cuba, a pesar de que Cuba es casi 3 veces la extensión de nuestra isla. Pero en Cuba, el número de especies en Cuba no llega a los 30. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que nuestra isla, a diferencia de Cuba, que es un terreno poco montañoso, o sea, en Cuba hay mucho menos variedad de ecosistemas que en nuestro país, que en nuestra isla. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra isla el punto más bajo, que es el lago Enriquillo, unos 50 metros por debajo del nivel del mar, y el punto más alto, que es el Pico Duarte, más de 3 kilómetros, más de 3.000 metros de altura. Y entre esos dos extremos tenemos toda una gama, toda una variedad de ecosistemas. Por ejemplo, si uno sube del lago Enriquillo a la Sierra del Bauruco, los extranjeros que vienen aquí se sorprenden por la gran cantidad de ecosistemas que pueden ver en apenas una hora de viaje, desde bosques secos, bosques intermedios, bosques secundarios algunos, bosques primarios, bosques de pino, bosques de lluvia, una gran variedad. Entonces eso hace que nosotros tengamos también una gran variedad de especies endémicas, especies que solo existen en nuestro país. Simón Guerrero, recientemente el Ministerio de Defensa, a través de la Universidad Nacional para la Defensa de la institución, realizó un acto en los jardines de la institución militar, donde se sembraron diversos árboles. Esto forma parte de un proyecto de conservación de aves que están desarrollando e impulsando. Cuéntenos de qué se trata y en qué va a beneficiar esto para la sociedad dominicana. Bien, el proyecto se llama Conservación de las aves nativas, endémicas y migratorias en los recintos militares. ¿En qué consiste el proyecto? Sencillamente, en todos los recintos militares, sin violar ninguna de las reglas militares naturalmente, como en todos los recintos militares hay jardines, y algunos incluso están al lado de bosques naturales, y en el interior del país a veces hay bosques naturales primarios. La idea es convertir el espacio dentro y en torno a los recintos militares en lugares, como se dice en inglés, en lugares amigables para las aves y por consecuencia para toda la biodiversidad, porque todo lo que uno haga para mejorar la situación de las aves, pues mejora la biodiversidad en general. ¿Cómo se logra eso? Sembrando plantas nativas, algunas endémicas, aplican a las plantas el mismo criterio que aplicamos sobre las aves, que mediante estudios se ha determinado que sirven de alimento y de refugio a las aves y a muchos otros organismos. Por ejemplo, el día del acto al que usted hace alusión, se sembraron 10 ejemplares de una especie cuyo nombre común en el país es busunuco, cuyo nombre científico es Amelia patens. Una pregunta. Este tipo de árboles siempre se siembra para poder proveer alimento a las aves, ¿cierto? Bueno, siempre se siembra, en realidad nunca se siembra. Estamos comenzando con eso ahora. La costumbre normal, no solo de los dominicanos, en el mundo entero, es sembrar plantas exóticas, o sea, plantas de otros países. Pero precisamente eso le trae con problemas no solo a las aves, sino a toda la fauna, porque
las aves, las mariposas, evolucionaron con un cierto tipo de plantas, como esas que sembramos aquí. Pero resulta que la gente no siembra esas plantas, porque eso se da en los montes. O sea, hay una actitud como de desprecio a lo nacional, a las plantas de aquí. Pero eso no es un pecado dominicano, eso es universal. En todas partes la gente prefiere sembrar plantas raras que son de otros países. Entonces eso trae como consecuencia que las especies nuestras no interactúan con esas plantas que no son de este ambiente, que no evolucionaron en este ambiente. Entonces la idea es promover, hemos avanzado algo, promover plantas como esa, por ejemplo. Esa planta que existe, no es endémica, existe en toda América tropical, pero se han hecho estudios. Por ejemplo, en Cuba un colega hizo un estudio y descubrió que esa planta es visitada por unas 58 especies. Wow. De esas 58 especies, muchas habitan aquí, son comunes, algunas son cercanas, y es visitado, además de todas esas especies, de todas las especies nativas y endémicas de Cuba, por 8 especies migratorias que también nos visitan a nosotros. Entonces, la idea es convertir las áreas verdes de los recintos militares, eso incluiría también las escuelas, es extensivo a las escuelas militares el proyecto, en una especie como de museo vivo. Cuando usted siembra esas plantas, usted va a atraer. Esto fue un primer ensayo. Próximamente vamos a... Tengo entendido que se van a replicar a nivel... Así, a todos los niveles. Comenzamos por aquí precisamente como es el ejemplo. El 9 de octubre es el Día de las Aves Migratorias en el Caribe. Me gustaría ver si podemos hacer un programita sobre eso. Yo me ofrezco para esa fecha, para hablar exclusivamente de las aves migratorias, que es un tema realmente fascinante. Miren, hay una cosa interesante. Esto que está haciendo UNADI aquí puede parecer raro, y yo sé que hay mucha gente en nuestro país que va a decir, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas de que bregando con pajaritos y que aves? ¿Qué es eso? En realidad, a las personas que piensan así, debemos darle la siguiente información. En Estados Unidos hay un programa que en inglés se llama Partners in Flight, o sea, compañeros de vuelo, se ha traducido al español, que es un programa de conservación de la biodiversidad en general, pero haciendo hincapié en las aves migratorias. Lo de compañeros de vuelo se refiere a las aves migratorias que se reproducen en Estados Unidos durante unos 4 meses y luego emigran al sur y pasan en el sur. Por ejemplo, yo tengo registro aquí de especies que pasan en nuestro país 8 meses. Entonces, ellos están preocupados porque esas aves son muy importantes para ellos. Algunas son avecitas pequeñitas, pero son millones que emigran. No, pero la realidad es que cada ave, o sea, hay que tratar de preservar las aves porque todos los animales tienen una función en el planeta. Sí, pero a mí lo que me interesa es, porque las personas que piensan lo que yo acabo de decir, saben eso o dicen saber eso, para terminar la idea con los Estados Unidos, ese programa es libre, puede adoptar cualquiera. De hecho, yo he propuesto que UNADE pase a formar parte de ese programa. Pero en Estados Unidos, ese programa que surgió a principios por el 2002, creo, lo han acogido muchísimas instituciones. Pero ustedes saben cuál ha sido el organismo más efectivo en la aplicación de ese programa. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, que para aquellos que creen que esto no es un tema que deba preocupar a las Fuerzas Armadas más poderosas del planeta se interesan. No solo están interesadas, no, sino que le han ganado a todo el mundo allá en la ejecución de ese programa. Incluso porque ustedes saben que al igual que aquí,
allá las bases militares están generalmente rodeadas de bosques y de ecosistemas interesantes. Entonces, allá tienen incluso un equipo de biólogos en cada una de esas bases que hace monitoreo de la biodiversidad y tratan de tomar medidas si ven que está disminuyendo la biodiversidad, ver qué actividad es que le está afectando. Claro, identificar. Identificar los problemas. Sería interesante que como la Fuerza Armada de los Estados Unidos colabora con nosotros en muchos asuntos, colaborara también en ese. Claro Porque que ellos sí. tienen mucha experiencia y nos pueden dar mucho apoyo técnico sobre todo. ¿Qué otras cosas usted entiende que desde Fuerza Armada se puede hacer para seguir apoyando a la flora y la fauna de nuestro país? Bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer. Y entonces, yo desde hace muchos años, como ecologista, me acerqué a las Fuerzas Armadas. Yo trabajé con las Fuerzas Armadas del 2000 al 2004 y mucho antes con amigos dentro de la Fuerza Armada. Siempre he tenido amigos dentro de la Fuerza Armada. Claro, yo procedo también de una familia vinculada a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, primero, son una realidad y son una realidad con jurisdicción nacional. Si aquí, ustedes lo saben, hay zonas donde a lo mejor no hay ni una iglesia, pero hay un cuartel por razones de seguridad o lo que sea. Entonces, el papel que puede jugar las Fuerzas Armadas en estos asuntos es crucial. Además, todos sabemos de la organización y la disciplina de las Fuerzas Armadas. Y lo más importante, conservar nuestros recursos naturales, conservar nuestros recursos de flora y fauna, nuestras áreas protegidas, es parte de la misión de las Fuerzas Armadas. O sea que no tenemos que inventar nada. Por eso Claro. tenemos el cuerpo especializado, CEMPA, Sí. que es Sí. para la protección medioambiental. Sí, seguridad que es ambiental. un brazo legal, es el brazo que utiliza el Ministerio de Medio Ambiente. Pero Para poder fiscalizar a la gente que, ¿verdad?, comete esos errores con relación al ambiente. vamos a llamarlos errores. Sí, vamos a llamarlo errores. Sí. Sí, podríamos, yo insisto en lo de patria natural. El que destruye un área protegida o hace algo que conduce a la extinción de una especie, es un traidor a la patria. Esa es la patria primigenia, la que existía antes de que llegaran hasta los taínos. Aquí hay animales como el solenodón, por ejemplo, un mamífero insectívoro rarísimo. Solenodon paradoxus se llama. Lo de paradoxus es porque es una paradoja que esté vivo. Vamos un día a hablar de eso también. Sí. Otro día. Súper interesante. Vamos a llamarlo errores porque a veces quizás la gente comete, verá eso. Partiendo desde la ignorancia, se sabe que no todos tenemos conocimiento tan amplio en estos temas. Y qué sé yo, el dominicano a veces hace cosas que no son correctas. Antes de cerrar este bloque con usted, y vuelvo a agradecerle por la oportunidad, por el espacio, por su tiempo, ¿cuál es esa recomendación que usted le da a nuestros radios escuchas para apoyar y ayudar no solo Fuerzas Armadas en esta iniciativa, sino para que el país pueda preservar su flora y su fauna y que esto no se deteriore con el tiempo? Hay muchas cosas, hay cosas que hay que hacer, como preferir plantas en los jardines, utilizar más plantas nativas, porque el problema es que mucha gente cree que porque aquí hay áreas protegidas, aquí hay muchas áreas protegidas, algunas de papel, pero las áreas protegidas no bastan para la conservación, sobre todo en islas pequeñas como la nuestra. Las áreas protegidas, porque haya áreas protegidas, no quiere decir que solo en las áreas protegidas, que las áreas protegidas bastan para la conservación de los seres vivos, de la biodiversidad. Nosotros, como somos una isla pequeña, tenemos que trabajar las áreas urbanas y suburbanas también con criterios ecosistémicos. Incluso ahora ya hay
toda una corriente que se llama ecología urbana, que tiene parte de ese principio. En el futuro habrá que hacer corredores ecológicos, es decir, eso es otro tema para hablar, esas conexiones vegetales entre áreas, entre ciudades, porque si solo existen las áreas protegidas y todo lo otro se destruye, entonces no estamos haciendo nada. Esas áreas protegidas se van a convertir en trampas, donde si las cotorras del Parque del Este no se pueden juntar con las cotorras de otro parque, porque en el medio no hay nada, no hay vegetación, etcétera, pues no tiene sentido. Otra cosa también es el control de las especies invasoras. Y ese es un tema muy delicado, porque una de las especies invasoras que tiene un impacto más dañino sobre la biodiversidad son los gatos domésticos, una especie en torno a la cual, como es natural, hay toda una emotividad afectiva. En algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, donde los gatos matan al año alrededor de aves solamente unos 2 billones, pero matan todo, cualquier cosa. No es culpa de los gatos, eso es su No, esa es su naturaleza. Y además no es culpa de ellos que el hombre lo haya distribuido por todo el mundo. Pero en Estados Unidos se ha desarrollado una estrategia que en los países tropicales es muy difícil de implementar, que se llama, ellos lo llaman en inglés cats indoors, o sea, mantenga a los gatos en el apartamento, no los deje salir. Pero sabemos que en nuestro país eso es, nosotros no, salvo la gente que vive en apartamentos, es muy difícil controlar a un gato y mantenerlo. Pero ese es uno de los problemas. Claro, la destrucción de los bosques es el principal. Así es. Bueno, muchísimas gracias, señor Simón. Gracias por su tiempo. Vamos casi a una breve pausa, pero antes de irnos, recuerden, una de las más importantes recomendaciones que nos dijo el señor Simón Guerrero el día de hoy es promover la siembra en nuestros jardines de estos árboles que van a ayudar a preservar nuestras aves endémicas, ¿no? Señores, muchísimas gracias. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este bloque de J5 Interactivo. Estuvo con nosotros el día de hoy el señor Simón Guerrero, quien es asesor académico de investigación de la Universidad Nacional para la Defensa de este ministerio.